buenas noches, buenas tardes, buenos días, amigos del Luteranos. Aquí está con ustedes el doctor Atanasius, como me llamo en el mundo del Internet. Soy uno de los colaboradores del proyecto Wittenberg. En esta noche muy especial estoy acompañado por mi hermano, mi amigo, colega también que tiene digamos, somos influencers. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestros canales de YouTube, tratando obviamente de extender el mensaje luterano. Que me acompaña aquí es el hermano Juan Carvajal, que creo que es el director de el canal Identidad Luterana, Identidad ¿correcto? luterana, sí. Ok. Sí, sí, ¿Por qué totalmente. no, por qué no nos habla un poquito más del canal, Juan, para que la gente conozca cuál es digamos, la meta del canal, quiénes son las personas que generalmente participan en el canal, y así para que la gente nos vaya conociendo, ¿no? Bueno, primeramente, bueno, gracias por la invitación a tu canal de Proyecto Wittenberg. La verdad que estoy muy contento. Claro. Eh, bueno, tenemos un canal muy joven. Nació más o menos aproximadamente el año pasado a la altura de finales de octubre, principio de noviembre. Hoy Ujú. tenemos 400 suscriptores dentro de lo que es el Facebook. Ok, En el canal de YouTube tenemos unos 80 y ok. creo que unos 5 o 6 seguidores de los podcasts ahí en Spotify, que son los mismos Ok. videos, nada más que pasado a, a audio. Audio. Si no me equivoco, tengo también unos 100, 200 seguidores en lo que sería el Instagram. Ok. Bueno, en definitiva el canal lo que busca es transmitir, ¿no? El Evangelio, el mensaje del Evangelio, pero también marcar esta perspectiva, ¿no? de lo que es el luteranismo. Y nace también como un deseo de lo que planteaba yo, ¿no? Que por ahí en algunas situaciones uno Ujú. cuando va, digamos, teniendo esos, vamos a llamarle viajes espirituales, donde uno, Claro. digamos, va conociendo la doctrina y va formándose, bueno, había muy poco material en español de lo que era, de lo que es, digamos, lo que es la doctrina luterana. Correcto. Entonces, bueno, nace también con ese deseo, ¿no? De ambas partes, de predicar el Evangelio, pero también de exponer, digamos, la doctrina luterana a Correcto. los demás. Comparto el mismo sentimiento, hermano. Yo creo que, en definitiva, eh, yo diría que casi todas las tradiciones cristianas, con excepción de repente de lo que es la parte de los ortodoxos, que los ortodoxos también son bastante, digamos, no tienen mucha visibilidad en las redes sociales. Yo no conozco de muchos libros eh, para leer lo que ellos exponen, lo que ellos proponen como tradición. Eso es bastante difícil y tengo entendido que los libros son bastante caros, pero aparte de ellos, yo consideraría que la tradición luterana es una tradición que le falta de repente exponerse más. Yo cuando tú hablabas del viaje espiritual, yo recuerdo que en mi caminar espiritual, en mi vida espiritual, la figura de Martín Lutero era esa figura mítica de que uno piensa, bueno, el hombre que clavó las 95 tesis, el hombre que tenía un temperamento un poquito volado, eh, el hombre que de repente se casó tarde en su vida y de ahí más nada, lo que era el libro de la Concordia, nunca había escuchado de eso. Sabía obviamente se habla de los comentarios al libro la Carta a los Romanos, muy popular, obviamente porque fue el libro que él le dedicó una gran parte de su vida. Creo que fue el primer comentario que le hizo en su vida. Pero de ahí en más, hermano Carvajal, lo que es el luteranismo era completamente no era no existente. Y para eso entonces tenemos nuestros canales, para que la gente al menos sepa de que, oye, aparte del pentecostalismo, aparte de la iglesia bautista, aparte de la iglesia católica romana, del calvinismo, está una cosa que se llama el luteranismo. Y curiosamente, el luteranismo viene antes que toda esa tradición, excepto eh, Totalmente.
excepto la católica, obviamente, Sí, sí, sí. pero precede todas estas tradiciones. Y bueno, para eso estamos aquí, para hacernos visibles, para decirle a la gente de la literatura, los distintos libros. Así que muy bien, yo comparto contigo, Juan, la misión, ¿no? De tratar de exponer la tradición luterana. Sí. No sé si querías agregar algo más en cuanto al canal o ya habías terminado con esa sección. Sí, que bueno, que también aparte de eso, bueno, estoy preparando nuevo material, sí, Ok, que vamos a hablar sobre el bautismo, vamos a hablar también sobre la Eucaristía o la Santa Cena. ok, Y bueno, después vienen otros temas más interesantes, ¿no? Todo ok. ley y evangelio, todo relacionado con la Mm, doctrina luterana en sí. ¿Sí? muy Más bien. adelante, después vamos a tocar otros temas, ¿no? Más de la actualidad, pero con una Sí, visión desde el luteranismo, ¿no? Pero primero voy a arrancar sobre lo básico, ¿no? Porque creo claro. que a mí también me ha sucedido lo mismo, ¿no? Porque yo voy a contar, ¿no? Porque creo que esto también viene a colación un Sí, poco de lo que contabas, ¿no? sí. Eh, También a mí lo único que me llegó es la voluntad determinada de Martín Lutero, ¿no? Que era ese debate contra Erasmo y también las 95 tesis, que carta a los Gálatas, Romanos, listo, eso era Claro. todo lo que conocía de Lutero, no sabía su eclesiología, no sabía su forma sacramentaria, No. nada, nada en general. Entonces es como que el luteranismo para mí me fue desconocido, ¿no? Y en un Ujú. momento dije, bueno, yo lo que veía, ¿no? Porque, por ejemplo, en este, como vuelvo a plantear, ¿no? En este viaje espiritual, encontraba ese vacío, ¿no? De decir, yo creo en la salvación por la fe, pero creo también en el bautismo regeneracional. Creo en Mm, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero también estoy en contra de lo que es ¿no? La autoridad del Papa. Entonces, ¿en ujú. dónde estoy? ¿En qué marco estoy? ¿No? Estaba Ahora, en el medio del limbo, ¿no? Ahí, viste, era como una cosa impresionante, ¿no? Yo estaba totalmente anodado, no sabía para dónde ir, digamos, sí. así que bueno, fue... Ahora, obviamente tú has tocado un tema que abre un compás, que sería, o sea, en primer lugar, curiosidad. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a creer en la regeneración bautismal? O sea, primero que todo, ¿de qué tradición vienes tú o tu familia? Sería la primera pregunta. Bueno, primero voy a tener que arrancar contando un poco mi vida, ¿no? Dentro del cristianismo. Bueno, yo fui bautizado católico. Oh, ok. Bueno, luego de ahí, por cuestiones de la vida, ¿no? Llego a una Biblia en la Iglesia Católica y sentí curiosidad de aprender más, pero me dijeron, bueno, que eso era más para el lado de los que eran clérigos. Ujú. Entonces, bueno, me vi impedido de aprender un montón de cosas, pero se me interesó en la catequesis, ¿no? Empezar por ahí. Eh, pero esto me hizo abrir otras puertas, ¿no? Buscar en otros lados. Y llegué, bueno, a una iglesia bautista, que Ok. luego se hizo renovada, entre comillas, se le llama renovada, yo voy a contar porque por ahí hay gente que no conoce, a los Mm. que, digamos que son bautistas carismáticos, Ah, ¿no? ok. Sí, cayó digamos, yéndose al pentecostalismo. Y bueno, Ujú. luego de ahí, bueno, ese fue el primer paso de irme de esa iglesia para buscar otra iglesia más bíblica y me encuentro con una iglesia, bueno, bautista particular, Ok. ¿no? Calvinista. Calvinista. Sí. Sí, 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 exactamente. Por la cual estuve congregándome por una cantidad de años, digamos, yo podría decir unos 7 8 años, más o Ok. menos, calculando. Y bueno, en todo esto, bueno, yo he hecho mis estudios bíblicos, ¿no? He estudiado en el seminario, digamos, en Birmingham Theological Seminary por internet. Eh,
bueno, después también en el London Baptist Reformer Seminary, si no me equivoco, Ujú, el nombre, que es de la iglesia de Spurgeon. Y bueno, ujú. estuve por ese camino hasta que bueno, por una cuestión de soteriología, quiero decir de lo que sería el fin de los tiempos, ¿no? De escatología. Claro. Bueno, la iglesia se empezó a dividir y Wow. bueno, y hay gente que tomó un lugar y yo, digamos, con mi familia para otro. Y bueno, y ahí es donde empezó, digamos, digamos, peregrinar, ¿no? Peregrinar hasta llegar al luteranismo. Eh, fue doloroso porque fueron más de 50 familias las que fueron, Oh, digamos, invitadas a retirarse de esa iglesia por estas cuestiones. Y bueno, no es para criticarnos, por eso no estoy dando nombres, nada, no voy a mencionar ni siquiera de qué ciudad es la iglesia. Eh, y bueno, ahí es donde, digamos, se abre esta brecha de qué hacemos, ¿no? Y claro. bueno, empezamos a congregarnos dentro de mi casa, me acuerdo, ese grupo, y hasta que en un momento le dije, bueno, miren, hay muchas iglesias, yo optaría porque vayan a una iglesia y se congreguen ahí, ¿no? Porque si no seríamos como los rebeldes del grupo, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí es donde empecé a ver el tema del bautismo, ¿no? Mm, Y ahí es donde me topo con Primera de Pedro 3:21, ¿no? Que dice, y ahora el bautismo nos salva, ¿no? Y yo decía, claro. ¿cómo puede ser esto? Y ahí es donde empecé a profundizar y a darme cuenta de que realmente el bautismo, bueno, era para remisión de pecados, ¿no? Esto Ujú, lo pueden ver uno en la patrística, lo puede claro. ver en las escrituras, ¿no? Dice, bautícese cada uno para el perdón de los pecados. Y yo no puedo dejar de lado el testimonio de la escritura, ¿no? Estaría Claro. dejando de lado lo que dice, ¿no? Dice, para el perdón de pecados. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El bautismo salva o no salva? Y ahí es donde empecé a indagarme más y a darme cuenta de que el bautismo era regeneracional, que salvaba, y que también aparte, bueno, también, ¿no? El testimonio de las escrituras, Ujú, conjuntamente con la patrística y la historia de la iglesia, me llevó a determinar que el bautismo también era para párvulos o infantes, ¿no? Para el que no conoce el término párvulos. Eh, o sea que y eso me... también reciente hiciste una persona que creía en el bautismo de infantes. Reciente hiciste un, ok. O sea Exactamente, que sí. tu caminar fue un poco diferente al mío en el sentido de que, o sea, bueno, yo nací en el seno de una familia bautista, luego me hice calvinista, eso a los 17 años, y fui una gran parte de mi vida fui calvinista, calvinista bautista, o como le llaman ustedes, bautista particular. Y luego, un año y medio antes de ser luterano, fui presbiteriano, o sea que ya yo sabía de que los bautistas, de que el bautismo también era para infantes, pero definitivamente, y tú que eres teólogo y Maximiliano también, tú, no sé si la gente ya sabe, pero ustedes son estudiantes de seminario, Sí, ustedes ya saben que hay una diferencia muy grande y muy notable entre el bautismo de infantes confesado por los presbiterianos y el bautismo de infantes confesado por un luterano. Son dos cosas muy diferentes. sí, Y eso se totalmente. podemos tocar eso después, pero me llama mucho la atención que tú saltaste tú no pasaste por el presbiterianismo, tú pasaste de ser bautista Eh, particular a ser luterano, o sea, sí, sí, ese fue un sí. salto bastante grande. Sí, igual te cuento, estuve congregándome un mes solamente en una iglesia presbiteriana. Un mes. Y Oh, ahí, pasaste por, ok, pues claro, pues cuando hablamos del tema del bautismo, le digo, ¿ustedes cómo creen el tema del bautismo? Algo tenía o alguna idea, pero cuando ya me planteó esto dije, no, ya acá no tengo que estar. Y ahí, bueno, después vino el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, oh, ¿no? Que justamente fue anecdótico y gracioso, ¿no?
porque, bueno, yendo a esta iglesia presbiteriana, ¿no? Estuve yendo un mes. Ahí es donde caí totalmente y vamos a decir, voy a utilizar un argentinismo. Se me cayó la ficha. Digamos, se qué me cayó la significa ficha eso? es cuando uno cae en la realidad y dice, ay, ahora, ahí es donde terminé de definir, digamos, mi postura, ¿no? Ok, Cuando observo el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? ok. ¿Y dónde lo encontré? En Primera de Corintios 11, donde dice, Oh, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y, y dice, ya. tomad y comed, ¿no? Bueno, pero el tema del el inicio de la pandemia, el inicio de la Oh, pandemia y esas reuniones de Zoom, digamos, para celebrar la cena, es donde dije no, porque mi mujer me dice, Juan dice, me dice, ¿esto es bíblico? Y yo le dije, bueno, estaba dubitativo hasta que dije, sí, bueno, realmente no sé explicarte, le dije. Entonces me llevó a un estudio exhaustivo ok. para definirme totalmente. Y ahí ya me di cuenta que realmente, bueno, ya era luterano, que Ajá. Cristo era el centro, era el centro Pero de la qué curioso, Eucaristía, centro del bautismo, el claro, centro de la... claro, pero me parece muy curioso o sea, porque uno ha pasado 20.000 veces en la vida de uno por los libros de Primera de Corintios, los pasajes no sé si este pasaje también fue puntual para ti, el pasaje que dice, este, muchos de ustedes duermen porque no disciernen el cuerpo y la sangre del Señor. Estoy citando mal el pasaje, pero está en Corintios. Recuerda que en Corintios tenían el desorden con el que se emborrachaban a la hora de la Sí, Eucaristía y todo lo demás. Pero ese texto uno lo ha visto 20.000 veces y uno nunca ha pensado, nunca al menos yo pues, yo nunca lo asocié con el tema de la presencia real de Cristo, que esto verdaderamente es el cuerpo y la sangre del Señor, que no es cualquier cosa que uno está manejando. ¿Verdad? Entonces, me claro. llama mucho la atención de que tú, solito con tu lectura bíblica, llegaste a la conclusión. Yo tuve que escuchar programas, personalmente yo tuve que escuchar programas luteranos en donde obviamente ellos hacen énfasis de eso y hablan del tema, pero Sí, yo solo no lo hubiera hecho. Y tampoco tenía a mi disposición, tampoco tenía, ¿cómo se llama? De la patrística, ni referencia de los padres, o sea, nada que ver. Yo estaba sí. pero tú solo, me llama mucho la atención eso. Creo que fue una tremenda bendición. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, acá tengo la palabra de Dios, justo estaba Ok, buscando el versículo, ¿no? Porque la verdad que, en serio, yo también pensé lo mismo que vos. O sea, imagínate, yo del 2006 que voy a la iglesia, digamos, a una iglesia evangélica, ¿no? ok. Vamos a hablar de la iglesia evangelical. Pero, ¿cuántas veces hemos pasado por estos pasajes, ¿no? Por los pasajes de la institución de la cena. Es más, se dicen todo cada vez que se celebra, ¿no? La Santa Cena. Y de decir, ¿cómo no he notado, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a citar el versículo 27, ¿no? De Primera de Ujú. Corintios 11, ¿no? Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo puedo interpretar si no es de otra manera que lo que está acá? ¿No? Y para que no quede duda, para que no quede duda, el versículo 29, el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, ¿no? Y acá también podemos hablar de nuestra diferencia, ¿no? Con los luteranos, con los católicos, ¿no? Que habla del Ujú. pan y del vino y también habla del cuerpo y la sangre, ¿no? Pero después el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sí, Entonces, ahí es no hay donde, discusión. no, totalmente. Y es más, podemos ahí notar que no se trata de un símbolo, de un simple símbolo, ¿no? Con todo el respeto hacia los otros hermanos cristianos que no ven desde esta perspectiva, ¿no? Pero
Mm. La Biblia es muy clara, es muy tajante con eso. O sea, el Señor cuando habló, ¿no? Dice, tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Y encima dice para remisión de los pecados, para Correcto. el perdón. O sea, habla, y no es, eso no puede ser un símbolo. Si, si, si detrás de lo que es la cena, ¿no? Hay el perdón, la remisión de los pecados, un montón de cuestiones de fondo, Ujú. no puede ser un símbolo. Ese es el problema que me suscitó a mí de pensar, ¿no? El último, en donde detoné totalmente y dije, ya está, esto no es así, no es un símbolo, el bautismo tampoco es un símbolo porque también redime del pecado y ahí dije, no, listo, ya está. Ahí es Literalmente donde, lava los pecados, es la palabra, el exactamente, término, la terminología bíblica. exactamente. Eh, ¿Tú crees que tu trasfondo católico romano, eh, Juan, que te ayudó en cuanto al tema de la liturgia, a tener en alto el tema de la Eucaristía y del bautismo, o crees que realmente no pintó mucho en tu caminar cristiano? O sea, no, siente que eso estuvo siempre ahí en tu cabeza mientras hacías tu peregrinaje, o como que realmente nunca fuiste bien catequizado, o no hacían gran mención de eso. ¿Qué sientes en cuanto a Sí, eso? sí. Mira, yo voy a plantear una situación más eh, de la misión, Ok, para que se entienda el contexto, porque por ahí hay ok, gente de otros países que nos están viendo que tal vez no vayan a entender demasiado. claro. Tanto Argentina como Chile, como Bolivia, los países más de Sudamérica, Ujú. eh, están muy influenciados con el pentecostalismo. El Oh, pentecostalismo trae arraigado eh, la práctica del anticatolicismo, ¿no? claro, claro. Nada, los iconos son pecado, es diablo, es ídolo, el bautismo infantil es una doctrina de demonio, la presencia real de Cristo en la Eucaristía también, etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, digamos que desaprendí lo que por ahí llegué a aprender en este catecismo, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces Oh, creo que fue una rebúsqueda, ¿no? De esa catolicidad de la Iglesia y de esa unión, ¿no? Digamos, de, de nosotros con la Iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué unión teníamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué unión yo tenía en la bautista, ¿no? Si no compartíamos el bautismo, no compartíamos la no, misma mirada de la cena, no compartíamos la misma mirada de por ahí la perspectiva de las escrituras, y así con un montón de cosas, ¿no? sí, Hasta con la liturgia, ¿no? Entonces decía, ¿qué nos une? Porque esto también fue, o sea, fueron un montón de detonantes y un montón de cosas, analizándolo, ¿no? Lento, porque, a ver, esto como por ahí lo charlábamos aparte, ¿no? Fue un proceso de años, ¿no? O sea, fue claro. un proceso de años en donde fue progresivamente, digamos, apareciendo estas dudas y estos planteos que me llevaron a estudiar en profundidad la historia de la iglesia y bueno, y también las escrituras, ¿no? Profundizar Ujú. más y darme cuenta de esta unión que tenemos, ¿no? Digamos, o catolicidad con la iglesia primitiva. Claro. ¿Cuántos años tienes de ser luterano, Juan? A propósito. No, ya tengo un año de ser luterano, Un año. sí, he tomado la confirmación. Bueno, pero como te dije, no, en realidad, digamos, sería más tiempo, pero bueno, este año, digamos, Oficialmente, fue oficialmente. oficialmente donde Ok, me terminé de definir totalmente, ¿no? Porque ya ok, venía con una anticipación, como habría contado, ok, con más o menos unos 2 años, 3 que venía luchando con esto. Pero ya ok. estaba ahí, digamos, en ese proceso de cambio. Así que por eso el estudio que por ahí conozco, lo que conozco de Lutero, o lo que conozco de la doctrina luterana,
fue todo formalizada hace un tiempo atrás, digamos. Claro. Ahora, quería recalcar en lo que mencionaste en cuanto a la iglesia pentecostal para que los hermanos de otros países de repente que hablan, que van a estar viendo, entiendan bien lo que quería decir. Y no, a propósito, no solamente Sudamérica, sino también Centroamérica está también muy afectado por o influenciado, al igual que África, también África es otro país, otro continente que está bien muy influenciado por el tema del pentecostalismo. Pero lo que tú querías transmitir, a ver si estamos en sintonía, Juan, era de que tú naces en el seno de la Iglesia Católica Romana, sales de ahí, te haces parte de la Iglesia Pentecostal, en la cual ellos básicamente te hacen una especie de lavado no sé, bueno, lavado de repente es una palabra muy fuerte, pero te inculcan de que todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica Romana o es del diablo o es falsa enseñanza Sí, o sea, tiran por la borda todo lo que tiene que ver, todo lo que está unido, para ponerlo de manera dramática, todo lo que está unido con lo que es la iglesia ortodoxa y la iglesia histórica, todo eso lo tiran por la borda y dicen exactamente. que no sirve, básicamente. Sí, Eso sí, es lo sí. que están. El bautismo de infantes, la Eucaristía, la presencia real de Cristo en el pan, todo eso dicen no sirve. Y obviamente en un futuro próximo, Dios mediante, vamos a estar hablando, porque hoy estamos haciendo una pequeña introducción, estamos dándonos a conocer para que la gente sepa un poco de nuestros peregrinaje, pero obviamente tenemos intenciones de hacer capítulos o episodios en donde nos vamos a enfocar en cuanto, por ejemplo, la Eucaristía. Yo sé que tú tienes gran pasión por la liturgia eh, Sí. y vamos a ir viendo esos temas con más detalle. Pero y otra cosa que la gente yo creo que puede ir distinguiendo es el tema de que hubo una reforma eh, conservadora, si se quiere, y hubo una reforma radical. Y ambas de estas reformas, todavía uno ve los efectos como tú dices, el detonante, Totalmente, el legado que han dejado. Pero totalmente. eso también puede ser tema de repente para otro episodio. Yo sí te quería Sí. hacer otra pregunta. Cuando te estabas haciendo luterano, tengo la impresión por hasta ahora de que no tuviste ninguna, ¿cómo le podemos decir? Una lucha interna. No hubo un momento de crisis en el cual tuviste una especie de piedra de tropiezo para decir, ahora sí me entrego completamente al luteranismo. ¿Mi impresión es correcta o tuviste en efecto un tema o un punto en el cual tú dices, "Oh, no entiendo muy bien esto, me causa problemas, cómo me explican esto? ¿Tuviste alguna situación similar? Sí, Oh, ok, no entendía por qué, por ejemplo, el bautismo salvaba ok, y no entendía bien el tema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el sentido de que no podía concebir eh, ¿no? que Cristo esté y aparte nosotros también nos alimentemos de Él, ¿no? Y sí, después, bueno, viendo lo que era de manera sacramental y aparte de ver eso, también de entender que es un misterio, ¿no? Un misterio claro, de la fe totalmente, que, a ver, y digamos, utilicé una palabra mal, tratar de meterse, ¿no? Y de profundizar para rascar, ¿no? Y llegar a una conclusión a veces puede ser fatal, ¿no? Que utilizar términos que no son adecuados o utilizar términos de sofismas o de filosofía. Entonces, eso fue digamos, mi piedra de tropiezo. Y después con el bautismo, en la parte regeneracional que no podía concebir con el tema de no, porque por ahí que venimos del calvinismo, el, oh, claro, la salvación, ¿no? De la salvación, de la no pérdida de la salvación. Entonces, correcto, como que no,
no concordaba cómo podía enganchar eso con el tema del bautismo regeneracional, entonces tuve que desconstruir toda la teología que yo tenía, todo, empezar de cero y decir, bueno, realmente no sabía nada, porque me pasó así. Y no, a veces uno tiene que sincerarse y leer las escrituras no desde la perspectiva y de los ojos de una denominación, porque ese es Correcto. un grave error. Yo creo que el grave error que cometemos todos, porque todos pasamos alguna vez por ese momento, es de leer las escrituras con los ojos de tal denominación o como me dice mi pastor o como eh, aprendemos, ¿no? Y eso es, por ahí hay que desconstruirse de eso y decir, bueno, no, voy a pedirle al Señor, ¿no? Que me guíe en la lectura y bueno, y esperar, ¿no? Y ser sincero, ¿no? Cuando uno encuentra algo que realmente no, está en contra de lo que uno por ahí está viviendo, ¿no? En la iglesia o lo que le están enseñando, sincerarse y ahondar más, ¿no? Y Correcto. esto es lo que me hizo a mí, digamos, llegar a la iglesia luterana. Yo te puedo, es muy curioso que tú mencionas el tema de, pues, porque yo pasé por lo mismo. Yo pasé por lo mismo porque como yo dije al principio, yo fui calvinista por más de 20 años. Eh, y para mí personalmente el problema fue de que cómo es que Dios a una persona cómo es que Dios dice que Cristo murió solamente por algunas personas y que esas personas en efecto, esto es puro calvinismo, las personas que de repente no hayan pasado por el calvinismo van a ver esta sección y no van a poder, no van a poder entender qué es lo que está ocurriendo, porque esto es una cuestión netamente calvinista, el tema de que, ¿cómo se llama? La, la muerte limitada, no la muerte limitada, sino ¿cómo se La llama? ¿Cuál es la expiación palabra? limitada. Expiación limitada, Sí, el sí. tema de la soberanía de Dios. Y entonces en la mente calvinista de uno dice, ¿cómo es que Cristo dice que murió solamente por algunas personas y que esas personas van a, otra vez, otro término calvinista, van a perseverar hasta el final? Pero luego tú dices, pero es que Cristo, el bautismo salva a estos bebés, pero luego tú supuestamente, y luego tú los ves que abandonan la fe o niegan la fe, y eso en mí creó una serie Claro. de cuestiones. Y yo literalmente, no les miento, pasé, yo diría, 4, 5, 6 meses escuchando toda clase de programas por internet, YouTube, leyendo panfletos y cosas, y hasta que finalmente llegué a entender de que el hecho de que Dios salve a una persona o te ofrezca gracia, primero había que desconstruir, como tú dices, esa es una palabra excelente, desconstruir el tema de la expiación limitada. Cristo murió por todos, para de contar. El pasaje bíblico es bastante claro, tú lo puedes leer los evangelios, Mateo, es una invitación libre para todos. Claro. Ahora, eso no significa que si, y tú me dices si estás de acuerdo, Juan, que si Cristo salva a un bebé, literalmente, o una persona confesó fe en Cristo en algún momento de su vida y luego decide irse de la iglesia, decide apostatar, eso no significa que esa persona nunca fue salva o que esa Claro. persona estaba actuando o que estaba haciendo un papel o era un actor, una actriz Claro. o que Sí, las sí. aguas bautismales no salvaron a ese bebé. Sí lo salvaron, pero, y aquí está el punto, nosotros tenemos nosotros tenemos también la libertad. Yo sé que eso suena a arminianismo, suena a cualquier cosa, pero es bíblico. Y se ve de que personas que hoy confesaron la fe, mañana se fueron. Y nosotros no somos quien para decir, bueno, es que esa persona nunca fue. No, no, esa persona fue salva. Y eso está muy claro en el libro de los Hebreos. Y no tengo mi Biblia aquí, lamentablemente, no, Sí, no. sí. Pero Y Juan se ve 15, por claramente ejemplo, en la también. Biblia, se ve claramente en la Biblia Sí, que sí, una sí. persona que hoy estaba salva, mañana de repente decide irse. Pero hasta ese concepto me tomó meses entenderlo y ver y desechar las otras cosas que yo tenía en la cabeza. No sé, iba a decir algo.
Sí, totalmente, totalmente. No sé, se me viene a la mente Juan 15, ¿no? Ok, Que justamente, a ver si es Juan 15, sí, que habla de la vid, ¿no? sí. Que en uno de los Y los versículos pámpanos. dice, sí, en el versículo 7, ¿no? No, voy a arrancar del 6. Dice, el Ok. que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Ujú. Y ahí nos habla, ¿no? De permanecer. Correcto. ¿Y qué pasa? Si nosotros nos dejamos caer, ¿no? De la fe y jugamos y coqueteamos, ¿no? Con el Entonces, pecado. claro, con el pecado, entonces podemos caer de la fe. Y está claramente en las escrituras, ¿no? Habla también Pablo, ¿no? Dice del que corre, ¿no? Habla, Ujú. no me acuerdo bien qué versículo y capítulo es ahora porque no, no lo marqué, pero bueno, habla, ¿no? De que aquel que mira aquel que piense que está firme, que no caiga, ¿no? También. Hay muchos versículos, pero ¿qué pasa? ¿No? Para el El calvinista, ¿no? O pasaje, para el arminiano hay dos sistemas, o el correcto. calvinista o el arminiano, o está el moninismo, ¿no? Que Oh, bueno, sí. otra postura intermedia, ¿no? Entre las dos que unen. Pero nadie se percató que existe el luteranismo. Pues, Y, es- exacto, y eso es lo que estamos hablando hoy, por eso estamos acá, ¿no? exacto, y para eso estamos aquí. Y yo creo que Exactamente. sería muy apropiado, Juan, porque ese debe ser un estudio bastante breve, o un conversatorio bastante breve, porque creo que los pasajes están allí. Podemos, la próxima ocasión, de repente la próxima semana, cuando tengas un tiempo, sacar 4 o 5 o 6 pasajes que hablan claramente de que una persona puede abandonar la fe. Yo creo, me viene a la mente el pasaje de, creo que es primera de Pedro, segunda de Pedro, en la cual dicen que habían ciertos maestros que incluso niegan a aquellas personas que niegan al mismo Cristo que los salvó. Algo, se me olvida el contexto, pero está Sí, hablando acerca de personas que fueron eh, maestros que estaban en la iglesia. Y no, sí, o sea, no totalmente. podemos tomarnos el atrevimiento de decirnos que eso fueron falsas personas. No, no, no. Eran cristianos. Sí, Es como me viene a la mente la parábola del sembrador, que totalmente. cae y da fruto por un tiempo y echa, pero luego vienen las tentaciones de la vida, vienen los afanes de la vida y ¡pum! Muere. Pero esa persona verdaderamente era un creyente. Sí. Y luego, Y, y luego el diablo lo afanó, como, bueno, palabra argentina, lo afanó. Estoy tratando de ser argentino para. y yo acá con el mate. Entonces, pero en efecto, la persona era salva y las tentaciones y la cuestión de la vida se lo llevaron. Pero es para mí, pero eso no lo dice ahora que está fuera de ese sistema. Por eso yo tengo mucha simpatía y empatía con personas que no entienden este tipo de cosas, porque cuando uno es parte de ese mundo, uno simplemente está cegado, uno no ve las cosas bien. Y eso Totalmente. eso yo trato de mantenerlo en mente a la hora de evaluar o a la hora de conversar con otras personas, de que, vean acá, un día yo también estaba totalmente ciego como este individuo, así que hay que tener un poquito Exactamente. de paciencia y empatía. Y sí. Sí, no, y entender también que como habría mencionado anteriormente, ¿no? Para los determinadas personas, ¿no? Que tienen una postura o la otra, o la intermedia, y ellos piensan que eso es todo el sistema teológico que hay, y entonces, a ver, por un desconocimiento simplemente, eh, no aceptan por ahí nuestra postura con respecto a esto, ¿no? A la salvación, a la soteriología, bueno, a nuestra eclesiología, a nuestra forma sacramental, etcétera, Sí, yo digo por ese hecho, ¿no? Por ese desconocimiento de la teología luterana.
Así que hay que tener paciencia con la gente y también explicarle, ¿no? Porque por ahí explicar. hasta le cuesta entender el tema del autismo regeneracional y es Ah, difícil. eso Es es muy otro difícil. tema. Yo lo entiendo porque lo ven, como ya le dije, con los ojos de o el calvinismo o arminianismo. Entonces, yo lo que invito a las personas que por ahí se están viendo en este canal o que van a ver este video o de mi canal, porque después te voy a pedir si lo puedo Sí, subir claro, a yo mi te lo canal, mando, claro. que bueno, que miren al luteranismo con los ojos del luteranismo. O sea, que Claro. miren la, nuestra doctrina con el libro de Concordia, ¿no? Nosotros tenemos el libro de Concordia, que eso también es otro tema para poder hablarlo después, que están nuestras confesiones de fe. Entonces, para comprender el luteranismo tenemos que verlo desde la perspectiva luterana, no desde la perspectiva ni calvinista, ni arminiana, ni molinista, sino Correcto. luterana. Y entendiendo, y esto para ir cerrando, porque tengo que ir a poner a mis hijas a dormir. Y esto también, entendiendo la perspectiva, yo creo que esto para mí fue clave, que el asunto del calvinismo y el asunto del arminianismo es una cuestión relativamente moderna, que tratar de, ¿cómo te puedo decir? De medir o pesar o comparar el luteranismo con el calvinismo es una cuestión casi, ¿cómo sería la palabra? Anacrónica o Sí, anacronista. O sea, sí, sí, sí. no encaja porque este sistema viene antes del calvinismo y viene mucho más antes del arminianismo y ambos son considerados bastante radicales. Son cuestiones nuevas. Ningún padre de la iglesia, eso es otro tema, porque obviamente de repente hay un padre por ahí que habló más o menos y alguien puede ver el video y dice, pero mire, este padre acá y este padre acá dijo algo, porque Sí, eso se puede dar. Pero es relativamente nuevo, casi inaudito. Nunca fue una cuestión aceptada el hecho de, por ejemplo, que Cristo solamente murió por sus hijos. Esto era completamente nuevo. No sé si ustedes habrán visto en el canal de Proyecto Wittenberg, yo y el vicario Mario, allá en España, hablamos acerca de Godel Casco. Godel Casco fue una de las personas que, igual que Fulgencio, se celó con el tema de la doble predestinación y cómo eso fue rechazado y le dieron claro. el latigazo y no le permitieron participar de la Eucaristía por este tipo de doctrina que él sostenía y confesaba. O sea que Sí, desde el siglo, de los hombres que salieron con este tipo de situaciones no fueron bien recibidos. Esta es una cuestión nueva. El luteranismo, y una cosa que uno aprecia del luteranismo, y eso también es tema de conversación, es el hecho de que Lutero y todos los padres de la iglesia luterana trataron de apoyarse en los padres de la iglesia y buscar la aprobación de gente, por ejemplo, en África, de Miguel, el diácono en África, sí, en el cual Lutero se apoyó para su liturgia y todo lo demás. O sea que esa es una de las cosas que a veces a uno pues molesta el tema de que piensen, bueno, solamente existe el arminianismo, solamente existe el calvinismo, cuando el calvinismo y el luteranismo y el sí, arminianismo son cosas totalmente, totalmente nuevas, totalmente nada que ver. totalmente. Pero sí, hermano, son cosas que podemos profundizar con más en un futuro. No sé si tú en tu canal con tus invitados has conversado acerca de estos temas. De repente le podemos hacer enlace. No, 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 no. Todavía. Todavía recién arrancamos. Ok, Hablamos algunos temas en particular, el evangelismo bíblico, que es la iglesia luterana. Hablamos de evangelismo y marginalidad también con el pastor ok. Gabriel Burgueño, que trabaja en una zona bastante conflictiva, ¿no? En donde hay drogas, alcohol, Uh, violencia. Hay también lo que sería que le llaman más en Centroamérica, ¿no? Voy a hablarlo así, santería. O ok. acá en Sudamérica lo conocemos como Umbanda, Quimbanda. Oh, Son, eh, digamos ¿cómo le llaman? religiosas, Tumbanda. sí, Umbanda o Quimbanda, sí, son Umbanda. religiones
Sí, son religiones africanistas con descendencia más brasileras. Ok. Después, bueno, la santería sería más lo que sería más Centroamérica, ¿no? Y Pero Cuba bueno, también. estoy dando las dos perspectivas como para que se entienda Sí. más Ok. en ambos. Yo no me hubiera imaginado que eso hubiera calado en la Argentina. La Argentina siempre lo he visto como un... O sea, bueno, uno a veces ve los mitos, pues los mitos que uno... Y los estereotipos, que uno piensa que todos los argentinos son de procedencia italiana, que son eh, como lo que uno ve en la televisión, pero nada que ver. Yo jamás me hubiera imaginado que en la Argentina había santería. O sea, eso es Sí, 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 completamente no, nuevo no, para mí. no, no, sí, hay. Ha venido por Pero Brasil. tiene sentido porque ustedes están cerca de Brasil. Me imagino que esas cuestiones vinieron de Brasil. Claro, Brasil y Uruguay vinieron de ahí, Oh, oh, ok. Oh, exactamente. ok. Así que, así que de ahí tenemos esa influencia, digamos, y se arraigaron mucho en las zonas marginales por una cuestión bueno, que eh, le traen una promesa a la gente, ¿no? Igual Claro. que ciertos santos, ¿no? Que no son canonizados por la Iglesia Católica, pero son canonizados por el pueblo, como el Gauchito Gil, San la Muerte, bueno, son, digamos, los santos paganos, digamos, del pueblo, digamos, Mm, ¿no? También, ¿no? Muy relacionado también a nuestras raíces, eso sí, es más relacionado a nuestras raíces. Bueno, se habló también de ese tema, ¿no? De cómo trabajar en esos ambientes. Y ajá. bueno, y ahora, como te habría mencionado, con el pastor Roberto Weber, también que es pastor de Miramar, bueno, él va a dar una entrevista conmigo del bautismo y del significado, así que nos Ok, invitamos muy bien. cuando esté. Para aquel que también tenga dudas sobre el bautismo, qué es lo que es el bautismo, ¿no? En el luteranismo, bueno, también lo van a poder Mm, ver en el canal, así que ok. vamos de a poquito, empezando, digamos, tocando temas muy importantes, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias, mi hermano. Tenemos aquí al hermano Juan Carvajal, como habíamos dicho al principio. Si alguno de los televidentes, o no televidentes, si alguna de las personas que ven este video, si tienen alguna pregunta, si les gustaría que tratemos ah, algún tema en particular, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo en los comentarios que estamos aquí para servir. Yo creo que Juan, que una de las cosas que podría ser muy útil para nuestros amigos que nos miran y todo lo demás sería el tema de la liturgia, también el tema del el bautismo, pero aunque de repente lo vas a tocar con tu amigo pastor. Eh, Sí. sí, pero cuando hablemos en privado, no sé cuál tema tú creas que sea más apropiado o más relevante para el canal. Y bueno, lo vamos a ir viendo. Podemos hablar del Ok, bautismo, ¿por qué no? Podemos hablar ok, del bautismo y la liturgia también, sí, son dos temas muy importantes, ¿no? La ok. liturgia para desmitificar por ahí un poco, como habríamos hablado anteriormente, de anticatolicismo, ¿no? Que se arraigó en Claro, América debido a la reforma radical y a los grupos, ¿no? claro, De la reforma radical. ok, está bien. Bueno, eso ha sido el episodio para el día de hoy. Hicimos casi una hora, 50 minutos. Creo que fue una buena oportunidad también para la gente que nos conozca un poquito. Bueno, te conoce mejor a ti que a mí porque yo te di la oportunidad de que, de repente la próxima vez yo puedo hablar un poquito más de mi persona, si es que Bueno, la gente quiere sí, sí, sí. saber. Pero sí, este ha sido un episodio del proyecto Wittenberg. Juan, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás cansado, tuviste un día de trabajo. Mañana estás libre, creo, así que puedes descansar. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, mi hermano. Y Bueno, salúdame a Maximiliano. sí, Tenemos sí, que sí. traerlo a él la próxima vez para que participe de este video. Sí, sí, sí. Lo vamos a ¿Ok? invitar a Maximiliano para la próxima. Muy Bueno, bien. le agradezco a todo lo de tu canal y bueno, Sí, también hacerle extensivo la invitación también a mi canal, a Identidad Luterana. sí, Los pueden seguir en todas las páginas que habría mencionado, ¿no? En ok. YouTube, en Facebook, en Twitter y bueno, también en Spotify si quiere alguno escuchar
el podcast en vez de por ahí ver el video, ¿no? Así Ok. que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Proyecto Wittenberg.